Bueno, bienvenidas a todas a una mañana más de lecturas juntas. Les agradecemos por estar acá, por ser tan juiciosas, madrugadoras y conectarse a esta reunión, a este encuentro de lectura. Así que, sin más, pues darle la bienvenida también a Carito que nos acompaña el día de hoy, eh, dándole gracias al Señor por permitirnos una vez más estar aquí reunidas. Vamos a iniciar en oración. Y bueno, quiero pedirle el favor a mi Carito, si nos puedes ayudar. Quiero compartir una lectura primero de la palabra y, y que el Señor nos guíe en todo lo que vayamos a aprender, en todo lo que vayamos a leer y a compartir hoy juntas. Amén. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 5 versículos 15 y 16. Dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Damos gracias porque este tiempo de crecimiento nos ayuda a renovar nuestra manera de pensar, a reorientar y corregir nuestros pasos en nuestra manera de vivir y sobre todo en la forma de educar, de enfocar la educación de nuestros hijos. Así que mi Carito, si quieres compartirnos y acompañarnos en oración. Entonces vamos a orar. Nuestro amado Padre, desde el cielo y de la tierra, a ti sea toda la gloria y la honra. Bendito Señor, te damos en esta mañana, Señor, donde bendecimos a cada mamita acá presente, Señor, a cada mamá que representa su hogar, Señor amado, para que seas tú renovando nuestro entendimiento y dándonos el querer por el hacer, bendito Señor. Te dejamos este tiempo, Señor, en coinonía y que seas tú, Señor amado, guiándonos y hablándonos y mostrándonos, Señor, cómo podemos redimir, Señor, el conocimiento para nuestros hijos y también para nosotras, Señor. En el nombre amado de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Listo, mis mamitas. Bueno, están todas. Vamos acá, hacemos un pequeño recorderis de lo que vimos hace 8 días. Que bueno, pues también conversamos un poco, fuimos explicando un poquito el tema y leímos solamente 2 puntos acerca del libro y el concepto número 1, pero pues acá vamos a retomar rápidamente. Y acá pues todavía no les comparto, al un segundito. Ahí se me fue acá. Listo. Entonces, vimos que este libro, de pronto para las que están hoy por primera vez, se divide en 4 partes, ¿cierto? Entonces, la parte 1 es la interpretación de temas matemáticos a la luz de la revelación divina. La parte 2 son los principios y métodos de la matemática activa desde la Biblia. La parte 3 son los fundamentos filosóficos de la matemática. Y la parte 4 son temas, pues, adicionales, ¿cierto? Entonces, en la introducción, parte 1 que vimos, la Biblia no es un libro de matemáticas. Dios no necesita revelarnos lo que podemos descubrir por medio de la razón. La matemática nos enseña directamente los rasgos de Dios, pero sí podemos percibir en ella sus características impersonales, su eterno poder y divinidad. La matemática se origina en Dios y describe el orden y estructura de su universo. Y las ideas de cómo enseñar estos principios, y también nos da ideas de cómo enseñar estos principios a los niños, ¿cierto? Eso fue un poco, pues, en resumen, lo que vimos hace 8 días para que lo tengamos fresquito. Entonces ya Ay, les va acá. Carito, sí, súper importante que podamos iniciar con ese resumen. Igual en la primera lectura procuramos no avanzar mucho, fue muy Ujú, introductorio de poder comprender. La manita Ana María está escribiendo por acá. Claro que sí, muchas exactamente. gracias. Recordando que la educación que el Señor está redimiendo dentro de nuestros hogares es una educación por principios. Y recordábamos un poquito también al introducir el tema lo que significaba esto, ¿cierto? Una educación, por supuesto, donde prima es primordial y nuestro foco principal es la palabra del Señor. Podemos tener un recurso, podemos tener un currículo, pero para nosotros va a gobernar y va a regir lo que el Señor nos manda en su palabra. Entonces, recordar que estos principios deben ser los que nos gobiernan, eh,
tener siempre, siempre presente que esto es lo que va a dar forma y va a dirigir todas nuestras acciones y nuestras decisiones en la matemática, en la enseñanza de la historia, de la ciencia. Es importante recordar, como tú decías, mi carito, la Biblia no es un libro de matemática, la Biblia no es un libro de geografía, de historia, ciertamente, pero el Señor sí ha colocado todas las características, las cualidades, todos estos principios y leyes en su naturaleza, hablábamos de eso, para que nosotros podamos acercarnos y descubrirlas, ¿sí? Y deleitarnos mientras descubrimos esos principios y esas leyes que Él ha dejado allí como sello de su creación. Veíamos que esos principios siempre van a ser universales, que no son eh, cosas que podamos ver, ¿cierto? No son objetos tangibles, pero sí son muy necesarios, es decir, todo el tiempo van a estar ahí, van a suceder inevitablemente y sobre todo no los podremos negar ni evitar, ¿cierto? Entonces, a lo largo de la lectura de hoy vamos a poder entender un poquito más estos conceptos y pues fue parte también de lo que dialogamos en el primer encuentro, ¿no? Acerca de lo que es educar por principios, qué son los principios, por qué son primordiales y vamos a empezar a ver a lo largo de la lectura cómo podemos irlos viendo reflejados en la enseñanza de la matemática. Por otra parte, las mamitas que de pronto recién se conectan el día de hoy, queremos comentarles la dinámica de la reunión para que podamos pues tener mayor orden y podamos avanzar en esta horita que nos resta de lectura. Entonces, quienes deseen participar, la lectura es abierta, pueden abrir su micrófono sin necesidad de abrir su cámara y compartirnos en una parte de la lectura en voz alta. Podemos escribir allí nuestros nombres, como lo acabo de hacer la hermana Ana María Gómez. Entonces nos dejan su nombre y les vamos llamando en ese orden para que todos podamos participar. ¿Listo? El espacio de preguntas, solución y aclaración de inquietudes vamos a dejarla hacia el final de la reunión. Vamos a dar la oportunidad de que a lo largo de la lectura pues podamos irnos dando respuesta a esas preguntas. Si ya, digamos, queda algo que definitivamente no se solucionó, pues lo dejamos para el final de la reunión. Y si el tiempo no nos da, que de pronto faltan más preguntas por solucionar, pues las podemos abordar por el chat grupal de WhatsApp. Entonces, esa va a ser nuestra dinámica. Nuevamente, bienvenidas. Voy a revisar que no hayan, ay sí, hay mamitas por aquí esperando. Listo, mi carito. Ah, bueno, también mientras se nos conectan las mamitas y empezamos todas juntas la lectura, eh, también recordar que hicimos sugerencia, ¿no? De algunos recursos. No sé, mi carito, si nos quieres recordar esa partecita. O si quieres solamente Nosotros, mencionarlos o... Ah, bueno, también están ahí en el grupo. Ahí sí, colocamos el mensajito. están acá en el grupo, entonces dimos como sugerencias, espérame acá porque se me perdieron justo. Ven un segundito. Claramente pues tenemos el libro, que la idea es que ustedes Está. puedan ingresar al blog, puedan revisar todos los libros que ellos tienen. eh, y pues obviamente este libro es el que compende cómo vamos a utilizar estos, pues ya los libros de la matemática, ¿no? Está desde preescolar hasta bachillerato, la verdad tiene muy buenas herramientas y también tener en cuenta que si llegan a ver la necesidad de retomar algo con sus niños, es lo ideal. La idea no es dejarles vacíos, la idea es que ellos puedan muchas veces volver a retomar, si es necesario, desde conjuntos, etcétera, que asumimos que ya lo tienen, pues una repasadita. No pasa nada, por siempre también tenemos dudas de en qué van, cómo están, qué hace falta para las que tal vez no han aplicado el material o las que ya lo han hecho, igual también lo pueden hacer. Entonces tenemos el link del libro de Matemática Divina, que es el que estamos leyendo, el blog de él también, donde compartimos también la cosmovisión que él tiene sobre la escuela, donde pues les decíamos que en caso también que quieran revisar como por qué estoy haciendo esto, por qué hago la educación, por qué voy a plantearme la matemática pues de esta forma con nuestros hijos, pues es una muy bonita forma
de poder replantear para los que están iniciando y perdón, de plantear para los que están iniciando y replantear para los que ya vamos en el camino, ¿cierto? Poder hacer ajustes y podernos también muchas veces volver como ubicar y decir, bueno, este es el camino que el Señor nos ha dictado, nos ha mandado y lo vamos a hacer pues con gozo, pero también sabiendo muy claramente qué es lo que estamos haciendo. También se compartió otro de por qué pues es se llama Educación en el Hogar, una alternativa educativa para familias dedicadas. También se compartió este PDF, son cortos, la idea es que los podamos ir revisando y leyendo en el transcurso pues de la semana. Y también recursos para la crianza de nuestra hermanita Carito y familia, que se llama Por Su Gracia Familias. Entonces allí hay diferentes también blogs, tips, grupos también. Hay uno muy bonito para las que están iniciando, donde también van recibiendo material. Entonces la idea es que vayamos mirando esto, lo vayamos revisando. Amén, mi carito. Ahí van a encontrar cositas muy especiales para la familia, sobre todo memorias de los clubes de lectura anteriores que se han hecho. Entonces, si de golpe les llama la atención algún libro de los que se han leído, van a tener ahí la guía, las guías de resumen. Bueno, tienen también versículos, por ejemplo, para el hogar, para imprimir. Entonces, son recursos bien especiales para la familia. Gracias, mi carito. Entonces, bueno. Dimos inicio la semana pasada a la lectura de la parte uno. Entonces, como decía Carito, como mencionaba ella, esta primer parte pues nos va a guiar entonces en una lectura hacia interpretaciones de temas matemáticos sencillos a la luz de la Biblia, ¿sí? A la luz de las escrituras. Entonces, esta parte uno, mencionábamos la vez pasada, tiene diferentes como capítulos internos, ¿no? Y el primero de ellos es orden, reglas y la ley de Dios. Quienes ya iniciaron de pronto con alguno de los materiales como prematemática o primaria, vamos a ver que el hermano Hans Röck es uno de los primeros temas que propone en las primeras unidades. De hecho, creo que es la primera unidad en los dos materiales, trabajar este tema de el orden, ¿cierto? Y lo hacemos por medio de juegos y diversas actividades. Entonces, si tienen allí de pronto ese material para que puedan ir de pronto revisándolo, eh, como conociendo cómo lo podemos abordar con nuestros niños, lo pueden tener allí a la mano. Por lo general está dentro de los primeros temas que él aborda en esas guías para los padres, los libros de prematemática y primaria. ¿Listo? Entonces, bueno, mi carita, hay varias mamitas que quieren participar de la lectura. Yo creo que démosles el espacio a ellas, si te parece. ¿Listo? Entonces, vamos a ir leyendo en este primer orden. La hermana Ana María, buenos días. Catherine Domínguez, buenos días, Kate. Y Marci. Entonces, en ese orden pueden ir abriendo sus micrófonos y compartiendo la lectura. Tal vez nosotras hacemos una seña por ahí como listo para indicarles hasta dónde podemos pausar y escuchar algunos comentarios. Mi carito, entonces leemos y después de la lectura, pues hacemos como en nuestras palabras, ¿cierto? Una pequeña comprensión de lo que se leyó, ¿correcto? Listo, entonces podemos iniciar, mis hermanos. Buenos días, soy Ana María y voy a leer desde el libro, yo lo tengo acá, entonces, bueno, para que también puedan ir siguiendo ahí en la pantalla. Gracias por el espacio. Bueno, entonces dice orden, reglas y la ley de Dios. Una creación ordenada. Los objetos inanimados del universo creado obedecen exactamente a ciertas leyes matemáticas que los científicos pueden descubrir. Este orden del universo revela que hay un diseño o una mente ordenadora detrás de todo. Así lo percibieron los fundadores de la ciencia moderna. Vea en el capítulo 14 la matemática como expresión del orden del universo. Así testifica también la Biblia.
Aunque Dios es invisible desde la creación del mundo, Él puede percibirse por el entendimiento, por medio de las cosas hechas, y su eterno poder y divinidad pueden percibirse. Romanos 1:20. Tú afirmaste la tierra y persevera. Por tu ordenación perseveran todas las cosas hasta hoy, porque todas ellas son tus siervos. Salmo 119, 90 al 91. Para Kepler, Newton y otros científicos de los siglos XVI y XVII, el ejemplo más resaltante de este orden fue el sistema solar. Para ellos, el orden matemático del sistema solar fue una confirmación de que el universo efectivamente obedece a las leyes del Creador, ordenadas por el Creador. Para los niños de los grados inferiores, el ejemplo del sistema solar es todavía un poco difícil de entender. Pero existen otros ejemplos del orden en la creación de Dios que los niños pueden entender ya a una edad bastante temprana. Estos ejemplos no requieren fórmulas matemáticas, son ejemplos de sencillas clasificaciones. La separación entre día y noche, luz y oscuridad. Génesis 1, 4 al 5. La separación entre tierra y mar. Génesis 1 del 9 al 10. La herencia biológica. De un grano de maíz crece nuevamente una planta de maíz. De una gata nacen pequeños gatos. De una oveja nacen pequeñas ovejas, etc. Génesis 1 del 11 al 12, 20, 22. La estructura ordenada del universo nos incentiva a mantener el orden también en el pequeño universo de nuestra casa. En el universo creado por Dios, cada cosa tiene su lugar. Entonces, tengámoslo así también en nuestra casa. Siguiendo las reglas. Gran parte de la matemática consiste en descubrir reglas y aplicarlas de manera consecuente. En la sociedad actual experimentamos en muchas ocasiones que las reglas no se toman en serio. Por ejemplo, mucha gente piensa que no es necesario obedecer las reglas de tránsito, mientras ningún policía está mirando. Pero en la matemática tenemos que aceptar que las reglas se cumplen siempre, aun cuando nadie nos mira. Igualmente, las leyes de la naturaleza se cumplen siempre. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Una piedra no puede elegir si quiere caer hacia abajo o no. De todos modos, está sujeta a la ley de la gravedad. Y estas leyes de la naturaleza pueden expresarse con fórmulas matemáticas. De manera similar, Dios estableció también reglas y leyes de cómo debemos actuar nosotros como humanos. Solamente que estas reglas no se expresan en fórmulas matemáticas, se expresan en los mandamientos de Dios en la Biblia. Puesto que no somos objetos inanimados, estos mandamientos se dirigen a nuestra voluntad. No se cumplen automáticamente. Nosotros tenemos que decidir cumplirlas. Dios puso estas reglas no así. Dios puso estas reglas no así, no más según su antojo. Él sabe cómo funciona el universo entero y Él sabe cómo funcionamos nosotros los humanos. Por eso, Él puso las mejores reglas que pueden existir, tanto para el universo como para nosotros. Sus reglas hacen que podamos vivir juntos en paz y que podamos administrar la creación de la mejor manera como Dios lo quiere. En la matemática llegamos a resultados equivocados si desobedecemos las reglas. Y de manera similar, en nuestra vida obtenemos resultados no deseables si desobedecemos las reglas de Dios. Así, la matemática puede enseñarnos la obediencia a las reglas establecidas por Dios. Una experiencia que ayuda mucho a los niños a aprender eso es jugar juegos con reglas. Los juegos con reglas fijas favorecen el pensamiento matemático.
porque la matemática también consiste en aplicar reglas de manera consecuente. Al jugar juegos con reglas, los niños adquieren la clase de disciplina que necesitan para poder resolver operaciones matemáticas correctamente. Al jugar un juego como memoria, el niño tiene que acostumbrarse a esperar su turno y a hacer solamente jugadas permitidas. También en cualquier competencia, por ejemplo en el deporte, se reconoce el esfuerzo solamente de aquellos que hacen caso a las reglas. Por eso dice, y si alguien compite como atleta, no es premiado, sino compite según las reglas. Segunda de Timoteo 2:5. Un juego se puede jugar bien mientras todos hacen caso a las reglas, pero si alguien quebranta las reglas, el juego se desordena y hay conflictos. Por ejemplo, si en el juego de memoria alguien mira las cartas cubiertas cuando no es su turno, gana una ventaja deshonesta y el juego ya no es equitativo y los otros jugadores se molestarán con él. O si alguien voltea dos cartas y después no las deja en su lugar, sino que las pone en cualquier otro lugar, el orden de las cartas estará alterado y los jugadores ya no podrán recordar dónde estaban las imágenes que ya habían visto. Así también al convivir entre humanos, cuando la gente quebranta las reglas de Dios, habrá peleas y desorden y muchos problemas. Por eso es bueno para todos hacer lo que Dios dice. Los siguientes ejemplos ilustran cómo Dios estableció también en la sociedad humana algunas formas de un orden casi matemático. Para Dios, el orden es importante. Cuando los israelitas caminaban por el desierto con Moisés, su campamento tenía que ser ordenado. Cada tribu tenía su lugar asignado donde acampar. Números capítulos 2 y 3. Los israelitas tenían que clasificar los animales y distinguir entre animales limpios e inmundos, según criterios claramente definidos. Levítico 11. En Deuteronomio 32:8 dice que Dios asignó los territorios y las fronteras de las naciones. Cada pueblo tiene su país donde vivir. Cuando una nación no respeta el territorio de otra nación, el resultado es una guerra. Dios estableció un orden para la familia, para la relación entre esposo y esposa y para la relación entre padres e hijos. Efesios 6, del 1 al 4, Colosenses 3, del 18 al 21. Cada parte tiene sus derechos y sus responsabilidades asignados. En realidad, la comparación que hicimos entre las leyes de Dios y las reglas de un juego es simplificada. Las leyes de Dios no se pueden alterar. Las reglas de un juego sí pueden cambiarse si hay un acuerdo mutuo. Por ejemplo, en el juego de memoria, todos los jugadores podrían ponerse de acuerdo antes de comenzar que permitirán voltear 3 cartas en cada turno y no solamente 2. Si todos están de acuerdo, se puede jugar con esta nueva regla. Muchas de las reglas que observamos en la convivencia diaria entre humanos son de este tipo. Son mandamientos humanos establecidos por hombres en común acuerdo o por decreto de un gobierno y por tanto los hombres podían cambiarlos también. Entonces, para ser exacto, tenemos que distinguir entre mandamientos de hombres que se pueden cambiar si nos ponemos de acuerdo y mandamientos de Dios que no tenemos la autoridad de cambiarlos. Las reglas de la matemática, en su gran mayoría, son de la misma clase como los mandamientos de Dios. Nadie las puede cambiar a su antojo. No fueron inventadas o decretadas por ningún humano. Estaban allí siempre, solamente que algún día alguien las descubrió. Lo que puede cambiarse en la matemática son las reglas de cómo comunicamos la matemática, notaciones, símbolos, términos técnicos. Vea en el capítulo 16 lo negociable y lo no negociable en la matemática. Gracias, hermanita, por tu Bueno, lectura.
que nos puedes compartir acerca de esta buena sección. ¿Comparto algo? Em, bueno, esto es muy diciente, la verdad, con mi hija lo hemos puesto en práctica em, para mantener el orden. Entonces, pues ella ya está un poquito más grande, pero esta canción de aguardar cada cosa en su lugar. Entonces, ha servido mucho. No es, digamos, antes de leer el libro, uno sí pensaba en lo que la mamá le decía a uno de que guarde las cosas, recoge el reguero, ordene esto, en fin. Pero pues después de leer esta parte, no es un capricho mantener el orden. Después no vamos a encontrar las cosas, después lo vamos a pisar, después eh, vamos a perder las cosas y nos vamos a frustrar. Entonces creo que sí, Dios tiene eh, mucha sabiduría como siempre en enseñarnos el orden desde su creación y pues también nosotros poderlo entender porque siempre va a ser así que nosotras como mamás o papás podamos comprender lo que Dios nos habla primero a nosotros para después poderlo transmitir a nuestros hijos. Si hay un papá o una mamá desordenada, pues evidentemente ni porque más grite o regañe a sus hijos va a lograr eso. Eso primero lo tenemos que vivir nosotros como padres para poder después dar el ejemplo a nuestros hijos. Entonces, yo no soy una persona súper desordenada, pero tampoco era la más ordenada. Y después de leer esto, yo recordándolo, muy lindo, la verdad, eh, me doy cuenta pues que el orden es importante, que las cosas deben ir en su lugar y pues que si no, entonces no va a funcionar bien. Entonces me parece muy chévere cómo el Señor, a través de su creación, del sistema solar, de todas las cosas, pues hace que uno entienda por qué eso es así. Y ya para cerrar, también las fórmulas matemáticas, las reglas matemáticas, creo que muchos tuvimos eh, nuestros problemillas con las matemáticas, pero ya entendiendo esto mejor, estas reglas, estas normas del orden, pues yo creo que empezamos a amar más las matemáticas y a entenderlas mejor. Muchísimas gracias, mi hermana Ana María. Sí, es como la conexión que podemos hacer con nuestra vida cotidiana, ¿no? Como decías tú, empezamos a dar una enseñanza a nuestros hijos en la cual primeramente queremos ver reflejada en nuestras vidas y no solo en lo físico y lo material, sino también en el área espiritual, ¿no? En el área mental. A veces le transmitimos a nuestros hijos las enseñanzas que sabemos que son del Señor, pero les decimos como, por ejemplo, cuando ellos me preguntan, pero ¿y por qué tiene que ser así? Entonces yo les trato de enseñar que lo más natural pues son las consecuencias lógicas, ¿no? Obviamente, no todo el tiempo vamos a estarle dando explicaciones a nuestros hijos de por qué es así. Sí, es como jugar el juego de Simón dice, el juego que él dice, y uno decir, ay, ¿y por qué tengo que sentarme? ¿Y por qué no sé qué? Y todo el tiempo estarles diciendo, porque Simón dice, porque Simón lo dice, ¿cierto? Entonces, este capítulo nos deja muy en claro esos principios establecidos por Dios, inamovibles, que no cambian, que no se negocian, ¿cierto? Y por otro lado, esas áreas o esas cosas que sí podemos negociar. Entonces, por ejemplo, las reglas sociales, cómo se organiza toda la familia, la sociedad, ¿cierto? Eso lo discutimos, llegamos a acuerdos, incluso ya en la matemática, pues las fórmulas, ¿no? Las fórmulas, las notaciones, digamos, la forma de escribir, representar una cierta operación, bueno. Entonces, es importante recordar esa diferencia que él marca, ¿no? Lo que sí es negociable y lo que definitivamente no es negociable, para que cuando ya empecemos a ver los temas, podamos comprender un poquito más y también podamos siempre llevarlo a esa parte cotidiana, ¿no? Bueno, entonces sabemos que el orden es lo que agrada al Señor. Entonces podemos darle la palabra a mi hermana Kate si quieres continuar con esta siguiente sección.
las reglas que no se deben obedecer. Ya hablamos de lo que sí se debe obedecer, de lo que sí es negociable, ahora de lo que no se debe obedecer. Listo, mi hermana. Buenos días a todas. ¿Me escuchan bien allí? Sí, señora. Perfecto. Gracias. Reglas que no se deben obedecer. Un juego, como Simón dice, introduce un concepto un poco difícil para los niños, que hay instrucciones a las que no se debe obedecer. En el juego hay que obedecer solamente aquellas instrucciones que comienzan con Simón dice. Las otras instrucciones deben pasarse por alto. A las instrucciones de Dios hay que obedecer siempre, pero existen otras instrucciones hechas por hombres a las que no se debe obedecer porque son erróneas o porque contradicen lo que Dios ha dicho. Un ejemplo en la Biblia serían los sacerdotes que prohibieron a los apóstoles hablar de Jesús. Hechos 4 del 17 al 20. La matemática obedece a leyes absolutas que son como las instrucciones de Dios, valen siempre. Pero en la matemática escolar encontramos también ciertos conceptos o procedimientos que fueron inventados solamente para dar a los alumnos una manera mecanizada de resolver ciertas operaciones. A estos procedimientos no necesitamos obedecer al pie de la letra, y algunos de ellos incluso sugieren conceptos erróneos. Se señala eso en los lugares correspondientes de los libros de matemática activa. Aquí Dos. empieza, Ajá. perdóname, Micate, yo te interrumpo. Aquí ya empieza nuestro segundo capítulo, por decir, de esta primera sección. Si me permites allí poder aportar algo respecto a lo que acabas de leer. Eh, esta distinción que él siempre nos mantiene aquí en el texto, la vamos a ver en el desarrollo de las actividades con los niños. Siempre, digamos, él lo propone desde actividades muy cotidianas, con objetos muy cotidianos, donde podemos incluir, por ejemplo, objetos con una característica y apartar otros que claramente no la tienen. Entonces, esta propuesta de hacerlo por medio del juego es muy valiosa porque, de hecho, a mí me pasó con mis hijos cuando tenemos la caja de animalitos y sacamos la caja de animalitos. Entonces dije, bueno, yo no soy muy creativa a veces, me toca tener el material ahí a la mano porque él da los ejemplos. Entonces empezamos a colocar, bueno, las características, aquí los que, no sé, eh, usan sus alas para volar o tienen alas, aquí los que tienen aletas o se arrastran por el suelo, así. Y hay una parte donde tú empiezas ya a excluir los que no tienen, los que no hacen, ¿sí? O a incluir por varias características, ¿sí? Por ejemplo, no sé, tienen dos alas pequeñas, otra característica, y seis patas, por ejemplo. Entonces los niños te sorprenden porque ellos proponen cosas nuevas. Entonces ahí es donde él dice que empezar a ver la matemática de forma diferente. No es esa forma mecanizada que nos decían en el colegio, es que así tiene que ser. Y si no es así, está mal. No, sino que a partir de esos ejercicios tan sencillos, uno se empieza a dar cuenta que el niño también tiene otra forma de razonar y llega a la misma respuesta. Entonces yo ahí pues realmente me confronté porque dije, ay, esta forma de pensamiento de mi hijo es diferente a lo que yo le estoy proponiendo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a validarla, voy a invalidarla, voy a tratar de comprenderla, porque eso es lo otro, tratar de comprender la forma en la que el niño está razonando, porque ciertamente llegan a la misma conclusión. Pero, pues nosotros los papitos venimos también de una enseñanza donde era correcto, incorrecto, y si no llegaste a la solución por ahí, pues no vale. Entonces era respecto a eso, donde él dice que esos procedimientos o conceptos fueron inventados para darles esa forma mecanizada de resolver las operaciones. Pero en esta propuesta pedagógica, desde el juego, desde los ejercicios más sencillos, vamos a ver todo lo contrario, que se le da la oportunidad al niño
de descubrir su propio camino a la solución. Entonces, ahí los padres debemos estar abiertos y dispuestos a aprender de nuestros propios hijos. Bueno, Así es, Carito, muchas gracias. No sé si nos quieres continuar ayudando a leer para iniciar el segundo capítulo o si Bueno, llamamos mi al otro. hermana. gracias, Katy. Ujú. 2. El espacio. 3 en 1. El espacio provee el marco fundamental dentro del cual se ubica el universo entero. Como seres humanos somos creados de tal manera que ocupamos y percibimos un espacio de 3 dimensiones: el ancho, el largo y lo alto. Sin embargo, el espacio es uno solo. No podemos separarlo en dimensiones separadas. Algunos han dicho que Dios escogió el número de 3 dimensiones porque Él mismo es también uno solo, y sin embargo reúne dentro de sí las 3 dimensiones de Dios Padre, Dios el Hijo Jesús y el Espíritu Santo. Estos tres a veces se manifiestan como personas separadas, y sin embargo no se puede realmente separar a uno de ellos de los demás. Así, el espacio sería un reflejo matemático de esta característica particular de Dios, que de otro modo sería muy difícil de imaginarse. Más que 3 dimensiones. Es interesante que en Efesios 3:18 se añade como cuarta dimensión la profundidad. Eso se podría entender como la dirección negativa de la altura hacia abajo en vez de arriba. Pero pienso que hay un sentido más profundo en esa mención de 4 dimensiones. En Dios existen más dimensiones que solamente las 3 que nosotros podemos percibir. Dios es más grande que este mundo, no solamente en las 3 dimensiones que conocemos, sino también en su trascendencia que va mucho más allá de este mundo. Los científicos sospechan que el espacio de nuestro universo podría ser curvado. Puesto que el espacio ya tiene 3 dimensiones, su curvatura necesariamente tiene que darse en una cuarta dimensión. Como analogía podemos ver la curvatura de la superficie de la Tierra. A primera vista, la superficie de la Tierra parece plana, o sea, un espacio de solo 2 dimensiones, ancho y largo. Solamente si observamos una parte muy grande de la superficie de la Tierra, podemos darnos cuenta de que está curvada hacia arriba o afuera, o sea, en la tercera dimensión. Algo similar sucede con el espacio del universo. Trascendencia significa el más allá, o sea, lo que está más allá del mundo material, lo que no podemos percibir con nuestros sentidos ni explorar con observaciones y mediciones científicas. Nos parece ser un espacio recto de 3 dimensiones, pero al observar espacios muy, muy grandes, aparecen ciertos fenómenos que sugieren que pueden existir distorsiones o curvaturas en una cuarta dimensión. Solamente eso ya no podemos, solamente que eso ya no podemos imaginarnos o percibir con nuestros sentidos, porque como humanos somos seres tridimensionales, limitados a 3 dimensiones que conocemos. Pero Dios puede haber creado muchas dimensiones adicionales que no son accesibles para nosotros. En 1884, el escritor inglés Edwin A. Abbott escribió una novela titulada Flatland, País Plano. Esta novela tiene lugar en un mundo plano de 2 dimensiones, donde viven unas figuras geométricas que conocen solamente estas 2 dimensiones. El personaje principal es un cuadrado. Recibe un día una visita sorpresiva de un cuerpo tridimensional, una esfera. Pero el cuadrado
como un ser plano puede percibir solamente la intersección de la esfera con el plano donde él mismo vive, o sea, un círculo. La esfera viene desde arriba, desde afuera del plano, y empieza a traspasar al plano poco a poco. Podemos imaginarnos el plano como una superficie de agua tranquila. Entonces la esfera empieza a sumergirse poco a poco en el agua. Ante los ojos del cuadrado, eso tiene el efecto de que un pequeño círculo aparece de la nada. Cuando la esfera acaba de tocar el plano con un extremo y se agranda poco a poco hasta que el plano pasa por la mitad de la esfera y entonces el círculo tiene su tamaño máximo. Ante los ojos de la esfera, por el otro lado, el entero país plano está visible desde el espacio, no solamente el exterior de las casas o de sus habitantes, su periferia, sino también su interior. Puede ver lo que hay dentro de los ambientes cerrados y puede incluso ver los órganos internos de las personas. En la novela, la esfera intenta explicar al cuadrado en qué consiste la tercera dimensión, pero el cuadrado no puede entenderlo, porque no tiene ninguna posibilidad de experimentar o tan solo imaginarse una tercera dimensión. Aun si la esfera se encuentra directamente encima del cuadrado, en la tercera dimensión, o el cuadrado no puede ver nada de ella porque se encuentra fuera de su plano. La misma relación existe entre nuestro espacio tridimensional y la cuarta dimensión. Si Dios o algún ser de cuatro dimensiones mira nuestro espacio desde la cuarta dimensión, puede ver abiertamente todo lo que hay aquí, aún nuestro interior y el interior de la Tierra, y nada creado es invisible ante él, sino que todo está desnudo y descubierto a sus ojos, al cual debemos rendir cuentas. Hebreos 4:13. Nosotros, en cambio, nunca podremos ver a un ser de cuatro dimensiones completamente, tal como es. Siempre veremos solamente una intersección parcial con nuestro mundo tridimensional. Y si este ser se encuentra fuera del mundo tridimensional, aunque a una distancia de menos de 1 milímetro en la cuarta dimensión, no podríamos verlo en absoluto. Los matemáticos calculan teoréticamente con espacios de tantas dimensiones como uno quiere, sin preocuparse por si tales espacios pueden existir o no, y si podríamos percibirlos o no. Pero esa idea de los espacios de muchas dimensiones puede darnos una idea de la trascendencia de Dios. Muchas gracias, mi amada Kate. Bueno, cuéntanos eh, un poquito de tu comprensión acerca de esta lectura y de pronto algún aporte adicional que tengas ahí presente. Bueno, hermanas, entiendo que nosotros podemos percibir tres dimensiones y Dios nos ha creado así, pero que al contemplar o al pensar, mejor dicho, al pensar en la cuarta dimensión, podemos entender, vamos a entender que, que Dios está más allá de lo que nosotros podamos percibir. Eso es lo que entiendo. Se nos cortó un poquito tu audio, mi Kate. No sé si estás todavía por ahí. Sí, mi hermana, ¿no me escucharon? Al final se cortó un poquito. Ok, mi hermana. Sí, decía que entiendo que nosotros estamos en tres dimensiones, que el Señor nos ha creado así, pero al pensar en una cuarta dimensión, podemos entender que Dios es más grande que lo que nosotros podemos percibir. Así es, interesante esto de las dimensiones y realmente muy al lugar porque viene a mi mente, bueno, todas las falsas doctrinas.
que se ven hoy en día y la curiosidad del hombre, ¿no? De explorar más allá, de donde el Señor dice, hasta aquí pueden llegar, ¿cierto? Hasta aquí les es permitido, pero este tema de la trascendencia de Dios, pues está causando mucha seducción hoy en día, ¿no? Entonces, interesante comprenderlo. A mí, la verdad, este tema del espacio, de las dimensiones, de la dimensión 2 3 yo a veces no sé en qué dimensión estoy. Yo sé que estoy en la dimensión correcta, a veces soy tan distraída. Ay, no. Pero comprender las dimensiones de tu espacio, de lo que tú vives, digamos, me costaba un poco hacer el ejercicio de imaginarme esa narración, ¿no? Del cuadrado, la esfera, no sé por qué. Creo que algo en mí todavía sigue siendo muy concreto y tengo que estarlo viendo, pero imagínate, aún en eso, pues se evidencia la limitación que tenemos, ¿cierto? Y el conocimiento tan infinito del Señor. Y yo creo que claramente debe ser así, o sea, deben haber muchísimas dimensiones donde pues algunos seres humanos también de pronto han, se han adentrado en eso, pero no con la guianza, la dirección del Señor, ¿cierto? Sino en su propia sabiduría. Pues hablando ya de temas más espirituales, ¿no? Pero bueno, aquí él nos propone entonces poder explorar este tema del espacio teniendo en cuenta esa cualidad del carácter de Dios, su trascendencia, ¿cierto? Va más allá de lo que nosotros podemos comprender. ¿Listo? Bueno, mi carito, entonces creo que, bueno, ustedes me dirán, ahí tienen el libro en la mano, estamos a 10 minutos, si no hay preguntas podemos avanzar en la lectura un poquito más. A ver, por acá, creo que sigue mi hermana Marcela. Entonces, si quieres, podemos avanzar con las dos siguientes secciones, que es encontrar un camino y sígueme. ¿Listo? Y vemos cómo nos va con el tiempo. Adelante, mi hermano. Claro que sí, gracias. Buenos días. Encontrar un camino. La Biblia usa a menudo la orientación en el espacio como una comparación con las decisiones que enfrentamos en la vida. Saber el camino o elegir el camino correcto. Significa tener sabiduría para elegir lo bueno, vivir de la manera correcta como Dios quiere. Así dice, por ejemplo, en Isaías 30:21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas una palabra que diga, este es el camino. Anden por él y no echen a la mano derecha, ni tampoco se volteen a la mano izquierda. Y en Isaías 35:8, acerca del reino del Mesías. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará por él ningún inmundo, y habrá para ellos en él quien los acompañe, de tal manera que los insensatos no yerren. Los primeros cristianos se llamaban los que son del camino. Sígueme. En algunos juegos de niños se trata de seguir un camino o de seguir a una persona. Eso nos hace recordar el llamado de Jesús a sus discípulos. Sígueme. Ellos seguían literalmente a Jesús en sus caminatas por la tierra de Israel, pero también le seguían en un sentido figurativo. Seguían el ejemplo de su manera de vivir. La matemática requiere en muchas situaciones seguir un ejemplo. Muchos principios matemáticos pueden entenderse desde ejemplos muy sencillos, pero después hay que saber aplicarlos de manera consecuente a situaciones más complejas. Cuando jugamos juegos como Sígueme o al buscar el camino en un laberinto, lo cual es también un problema matemático, recordemos que Jesús es quien nos muestra el camino y nos da el ejemplo. ¿Te gusta? Gracias. ¿Hasta En- ahí? si quieres, a mí me parece muy lindo este tema. No sé si tienes algún aporte o quieres, en tus palabras, compartirnos acerca de estas dos pequeñas partes que leíste. Em, bueno, me pareció muy linda la parte de Sígueme. Como vemos y tenemos siempre que recordar y tener presente que Jesús
pues como Él nos dijo, es el camino, pero no solamente nos muestra el camino, sino es nuestro ejemplo a seguir, o sea, es lo que vemos delante de nosotros, pero es también lo que nos acompaña a cada paso en el camino. Y eso es muy lindo porque es una presencia que está delante de nosotros, pero también con nosotros en el espíritu. Me pareció muy bonito recordar eso. Em, y bueno, pues tratando como de eh, imaginarme cómo mostrarle eso a mis hijos desde el juego, porque ellos pues están ahorita en una edad y me imagino que seguirán, espero que estés, que permanezca ese espíritu de ellos de querer jugar 24/7. Entonces, cuando yo trato como de enseñar las matemáticas como yo las aprendí, que fue de una manera muy tradicional, pero a mí siempre me gustaron, a pesar de que era tradicional, a mí me encantan las matemáticas, pero ellos sí necesitan, veo que me piden mucho más dinamismo, que si no es con juego, la verdad se me aburre muy rápido. Entonces, em, sí, tengo que reflexionar y bueno, revisar cómo este material que ustedes y generosamente nos comparten para ver qué puedo idearme para hacerles a ellos más dinámico y más placentero el aprendizaje de las matemáticas. Amén, mi hermana. Yo quisiera aportar ahí que una de las cosas que son preciosas de este material, de la propuesta pedagógica del hermano de enseñar matemática, es precisamente que él tiene una clara comprensión de las etapas de desarrollo, de los momentos de desarrollo de nuestros hijos. Em, a veces, bueno, yo soy de formación docente y a veces uno pasa por la universidad, estudia esos temas, habla de esos temas, pero cuando llegas a la práctica, la enseñanza como tal, es muy difícil aterrizarlo, ¿sí? Y uno a veces termina enseñando cosas que uno dice, ay, no, yo creo que los niños no entendieron, pero ¿por qué? Si les dije, les mostré, me paré, mejor dicho, patas arriba. Pero es lindo ver que por medio de estas actividades tan concretas, es como vamos a escoger el camino, ¿cierto? Y vamos a salir con ellos a caminar. eh, bueno, no sé, en la casa a veces ponemos las flechas, ¿cierto? Seguir las flechas o una búsqueda del tesoro. Entonces, es muy lindo como ellos desde esa parte práctica, vivencial y experimental, ya después lo aterrizan con mayor facilidad, como tú decías, a sus vidas personales, ¿cierto? Entonces, esto va a contribuir en gran manera a muchas enseñanzas que le damos a nuestros hijos por el camino, ¿cierto? Y les hablamos y les compartimos de la palabra del Señor, de sus enseñanzas, pero debemos tener presente esas etapas de desarrollo de pensamiento en la que ellos están. Entonces, por ejemplo, hubo algo que a mí me sorprendió, creo que lo cuenta al principio de algún libro, y él decía que los niños de, bueno, 3, 4 añitos, creo que es 3 años más, por ejemplo, ellos van por la calle y ven que otro niño tiene, por ejemplo, su mismo saco, el mismo modelo, el mismo. Y el niño rápidamente razona y dice, mamá, ese niño tiene mi saco, ¿cierto? O ese niño tiene mi pantalón. Y uno es como, espera, o sea, cómo estás razonando, cómo estás pensando en esa mente? Entonces, a veces a nosotros nos pasa que vamos enseñándoles rápidamente a ellos, pero no nos detenemos a ver cómo es que ellos lo están comprendiendo. Entonces, por medio de estas actividades tan prácticas y concretas, vamos a enseñar una realidad espiritual preciosísima y realmente muy profunda para la vida de nuestros hijos. Listo, yo creo que podemos alcanzar las otras dos si les parece. ¿Listo? No sé, mi hermana Marcela, si quieres, si puedes continuar o alguna otra mamita quiere hacerlo o Te puedo alguna. continuar si quieres. Listo. Gracias, mi hermana. Figuras geométricas. En la Biblia casi no aparecen las figuras geométricas, excepto en el contexto de obras de construcción. Por ejemplo, Ezequiel del 40 al 42. De hecho, en la naturaleza casi no se encuentran las figuras geométricas sencillas. Si en si en un paisaje aparece una figura regular, como por ejemplo un rectángulo, un círculo
o tan solamente una línea recta de una longitud considerable, es casi seguro que se trata de una obra humana. Un muro, un canal, los límites de un campo sembrado, etcétera. Eso no es porque la creación de Dios fuera imperfecta. Al contrario, es porque la creación de Dios es mucho más compleja que las figuras geométricas básicas. Estas son solamente abstracciones simplificadas de las figuras mucho más elaboradas y detalladas que Dios usó en la creación. Es mucho más sencillo dibujar un triángulo que dibujar la forma exacta de un árbol o de un cerro. Es mucho más sencillo calcular el área de un rectángulo que el área del lago Titicaca. Una cordillera que consistiría solamente en pirámides o conos regulares sería aburrida, pero Dios creó cada cerro con una forma distinta. Las formas reales de la naturaleza, con su gran complejidad, nos llevan a admirar la grandeza y creatividad del Creador. La simetría, reflejando la luz de Jesús. Las propiedades de la simetría axial se pueden explorar observando figuras y su reflejo en un espejo. El espejo funciona reflejando la luz que cae sobre él. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, en Juan 8:12. También dijo a sus amigos, ustedes son la luz del mundo, Mateo 5:14. Si tú amas a Jesús, poco a poco te vas a parecer más a Él. Si haces lo que Él te dice, vas a ser como un espejo que refleja la luz de Jesús. Si haces lo bueno, las otras personas van a ver en ti lo bueno que es Jesús. Lee también 2 Corintios 3:18. En la matemática se dice que una figura reflejada en espejo es congruente a la figura original. Si confiamos en Jesús, Él puede hacer este milagro de que nuestra vida sea más y más congruente con la vida de Él. Listo. ¿Quién nos puede compartir, hermanita, de esta parte de la lectura? Em, bueno, pues de esos dos conceptos, la novedad para mí es verlos a la luz de Jesús. Es muy diferente cuando uno piensa en cada concepto desde la grandeza del creador, por ejemplo, pues figuras geométricas. Sí, es muy sencillo, o no sencillo, sino diferente, como enseñar qué es un círculo, qué es un triángulo, qué es un cuadrado, y ya compararlo con la obra del creador, como, como él pensó las cosas con mucha mayor complejidad y sin embargo están relacionadas las unas con las otras. Nuestra mente abstracta, lo que abstrae nuestra mente, está directamente relacionada con la complejidad del creador y bueno, la simetría, a la luz de Jesús, de cómo queremos reflejarlo, cómo queremos a la vez ser un reflejo de Él y parecernos a Él y ser congruentes con Él, y que a través de esa luz de Jesús en nosotros, otros puedan también ver ese reflejo, ¿no? Me parece muy lindo ver esos dos conceptos desde el Creador y desde Jesús. Muchísimas gracias, mi hermana Marcela. Pues queda uno asombrado, realmente es bello la matemática, cuando va enfocada de esta manera, hasta nosotros mismos los padres nos enseña, nos transforma, recordar las palabras del Señor de esta manera y poderlas transmitir a nuestros hijos, aun cuando estamos enseñando un concepto, em, pues en una área, ¿cierto? Tan terrenal, podríamos decirlo, ¿no? Que fue lo que nos enseñaron en el colegio, a verlo desde una mente, pues muy humana, pero el Señor está ahí reflejado en todo esto. Quiero compartir, si me permiten, ya para terminar la reunión, porque sé que hay mamitas en edad con los niños, ¿sí? Entonces, nos sirve mucho poder ir viendo ¿el qué?
¿Dónde está? Allá está. Poder ir viendo también un poquito dentro de los libros, ¿sí? Entonces, yo sé que cuando entramos al libro, pues vemos un montón de cosas, pero hoy quiero darles como una orientación muy pequeña para quienes ya están trabajando, ya sea con el libro de prematemática, de primaria o de secundaria, un poquito de cómo está estructurado para que les pueda ser más fácil. Entonces, lo primero que vamos a ver es que el hermano Hans Reich organiza los contenidos por bloques. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, el primer bloque acá tiene que ver con la lectura que estamos trabajando. Este primer bloque consiste en 12 unidades, ¿cierto? Entonces, podemos ir a las unidades, revisarlas, ¿cierto? Lo mismo el bloque 2, bloque 3. Aquí en este caso tenemos 7 bloques, ¿listo? Algo que me sirvió mucho a mí de entender al interior de estas unidades, permítanme y les muestro, por ejemplo, al final de una de las unidades, por ejemplo, la 1, que ustedes lo van a ver allí. A ver, está bien abajito, después de la parte introductoria, listo. Entonces, primero nos pone en contexto, ¿no? A los orientadores, eso lo hablamos la semana pasada, que este texto pues nos introduce a nosotros en el tema y nos dice qué recursos, qué materiales vamos a necesitar. En la parte inferior, digamos, ya al terminar la unidad, el hermano nos sugiere, ¿cierto?, a dónde podemos ir desde esta unidad. Entonces, lo bonito de este material es que no es secuencial, ¿sí? Nosotros podemos irlo explorando con nuestros hijos eh, en la medida de sus intereses, en la medida de que si vemos que están preparados, ¿cierto? Para dar un paso más. Como decía Carito, si es necesario trabajar y reforzar en un mismo tema, pues nos podemos tomar el tiempo de hacerlo con nuestros hijos. Entonces, él nos dice acá, por ejemplo, dice que podemos ir, ¿cierto? Acá podemos retomar este tema en las unidades 14, 20, y que si, podemos, si deseamos continuar con el tema del orden, pasar a la unidad 8. ¿Listo? Entonces, esta dinámica de lo que él hace, de conectarnos entre todos los temas y que no sea en el orden que dice allí la tabla de contenidos, pues nos va a llevar a lo siguiente, mis hermanas. Y son dos herramientas que quiero que tengan muy presentes para quienes ya de pronto están iniciando a ojear estos libros. Y son, la primera es este mapa temático. Este mapa temático nos va a ayudar mucho. ¿Por qué quiero compartirles esto hoy? Porque la lectura que hicimos, pues abordó como todas esas áreas, ¿no? Geometría, espacio. Entonces podemos explorar varios temas de esas áreas, ¿sí? No esperar a ver, por ejemplo, todos los de suma y resta para poder ir al de geometría o al tema de los espacios, ¿cierto? Entonces aquí son dos páginas. Está es en esta primera, entonces él nos pone las unidades de medida, la numeración, suma y resta. Si ustedes ven, de arriba abajo los temas empiezan a complejizarse, ¿sí? Y a la vez él traza como unos caminos, por ejemplo, este punto de contar, sumar y restar por decenas, pues forma parte de, de esas dos áreas, numeración, suma y resta. ¿Listo? O sea, todo está interconectado. Al principio a mí me costó mucho comprender eso porque yo soy muy cuadrada. Lo que es de un lado es de un lado y no puede ser de ninguna otra área, pero ha sido chévere comprenderlo porque los niños precisamente van a ver esas relaciones a medida que ellos van aprendiendo. Entonces, bueno, aquí tenemos la segunda página, los temas que son de multiplicación, conjuntos, relaciones, un poquito de temas más avanzados, ¿listo? Y esto se conecta entonces con el segundo recurso que nos presenta él en otro de sus libros, que son ya las guías de trabajo. Por ejemplo, este es el de primaria, pero pues todos funcionan igual. Entonces, al inicio van a encontrar lo que se llama el camino de aprendizaje para cada uno de nuestros hijos. Y ahí es donde vamos a ver la individualidad, ¿cierto? De cada uno de nuestros chiquitos en este proceso. Ahí colocamos el nombre de nuestro hijo y el proceso que cada uno lleva. Entonces, la sugerencia de él es que a medida que vamos avanzando en un tema, por ejemplo, clasificar dibujos o símbolos,
vamos a colorear lo que el niño coloree, ¿cierto? Si ya lo aprendió, si ya maneja ese tema, y seguimos avanzando en nuestro camino. Entonces, por ejemplo, en este primero se abordan todos los temas del bloque uno, ¿sí? Pero entonces, fíjense las áreas que aborda. Aborda relaciones, conjuntos, geometría y topología. ¿Listo? Así vamos a tener un camino de aprendizaje para cada una de las unidades. Entonces, a ver, les muestro al inicio de cada una de las unidades, vamos a tener este camino de aprendizaje. Entonces, lo que podemos hacer es imprimirlos, tenerlos ahí presentes en la carpeta porque pues vamos a avanzar, ¿cierto? De acuerdo al interés del niño. Y puede ser que pasemos de un tema de bloque uno a un tema de bloque 2 y así sucesivamente. ¿Listo? Creo que acá seguimos en... Bueno, no me salió por acá. Pero ustedes los pueden buscar. Ah, mira, aquí está el del bloque 2. ¿Sí? Entonces el bloque 2, ese es el camino de aprendizaje para y el libro. ¿Listo? Y vamos a ver todos los temas a lo largo de ese camino. ¿Listo? Entonces, para que lo puedan ir explorando, para que puedan ir conociendo el material. Y bueno, no sé si ya, entonces, mi carito, creo que no hay preguntas o inquietudes de parte de las hermanas. No, perfecto, hermanitas. Muchas gracias por este tiempo. Gracias por todo acá lo compartido también con la lectura de las hermanas. De verdad que sí, también nos ayuda mucho y cambiamos un poquito a esta hora para iniciar. Bueno, entonces vamos a cerrar en oración y pues ya por el chat estaremos pues muy atentos de ir repasando y de ir revisando. Vamos a volver a compartir los links que compartimos hace 8 días porque han llegado pues nuevas mamis, entonces no queremos pues que se pierdan y pues igual cualquier duda por ahí nos vemos. Bueno, nuestro amado Padre, Señor bendito, gracias Señor amado por este tiempo, gracias por todo lo que nos permite, Señor, en conocimiento, Señor, en coinonía, Señor, con nuestras hermanas. Gracias por la disposición de todas estas madres, Señor, que quieren realmente, como te oraba en la mañana, redimir, Señor, el conocimiento, Señor, en nuestros hijos, conforme a tu palabra, bendito Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, guiándonos y dándonos la sabiduría para aplicar, Señor, tu palabra a cada momento de nuestra vida, Señor, para verte en cada momento también, en cada tiempo y en cada lugar, Señor bendito. Gracias por este tiempo. Dejamos esta semana en tus manos. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Gracias, hermanitas. Muchas Gracias, gracias, Carito. Carito. Gracias a todas las hermanas. Bendiciones. Bonito día. Bendiciones. Chao, Marce. Gracias. No,